Estimados hermanos y hermanas, querida Iglesia y Corregidor, muy buenos días. Que el Señor les bendiga. Qué bueno poder estar juntos una vez más en este tiempo de devocional, de reflexión de la palabra de Dios, acercándonos al trono de la gracia. La gracia es algo que muchas veces no se entiende y muchas veces he podido conversar con cristianos que todavía viven bajo la ley, creyendo que de ellos dependen muchas cosas en su vida, en su caminar con Dios. Pero gracias damos al Señor que nos escogió, Él nos salvó, Él nos santifica y solo tenemos que venir a Él para poder seguir recibiendo esa gracia, ese amor en nuestras vidas, ese perdón. Por eso es importante que cada palabra que escuchemos en cada vida siempre la tomemos. Que cada mensaje, prédica, meditación, lectura, etcétera, etcétera, la tomemos para nuestra vida, reflexionemos en eso y encontremos a Dios, qué es lo que Él nos quiere hablar en ese tiempo. Hoy queremos seguir compartiendo la palabra y espero que usted pues tenga ese deseo de aprender más de Dios. Y vamos a abrir nuestras Biblias en Primera de Corintios, capítulo 9. Y hoy vamos a meditar en varios pasajes. He estado viendo y la misma lectura me lleva a tomar varios pasajes. Así que vamos a ver desde el versículo 3 hasta el versículo 18. Pero no lo voy a leer todo, sino que vamos a ir poco a poco leyendo. Primera de Corintios 9, del 3 al 18. Pero vamos a pedir al Señor primero que nos bendiga, que nos dirija en este tiempo y podamos meditar en Él con la ayuda de su Santo Espíritu. Oramos. Te damos gracias, eterno Dios, por esta mañana, por este tiempo tan especial que tú nos regalas de poder acercarnos a tu presencia. Y Señor, queremos pedir tu dirección, queremos, Señor, pedir que tú hables a nuestras vidas y podamos reflexionar, Señor, en estas verdades. Gracias, Señor, te damos por todo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Con el permiso de ustedes,
Voy a leer otra versión bíblica que me da bastante luz a lo que el pasaje quiere decir. Ahora, ustedes tal vez tienen su Reina Valera del 60, o tal vez tiene Dios habla hoy, NTV, no sé. Pero voy a leer, vamos a ir poco a poco, y usted puede leer en su Biblia, yo en la mía, y vamos entendiendo el pasaje, ¿ok? Dice el versículo 3, Pablo dice así: esto les contesto a los que me critican. Entonces, habíamos visto el día de ayer que había gente que no creía en el ministerio de Pablo porque supuestamente él no había visto al Señor como los otros apóstoles. Sin embargo, vamos a ver en la escritura, Lucas escribe hechos que Dios fue quien lo comisionó a Pablo, una comisión especial, un apostolado a los gentiles, un llamado diferente, y que Dios mismo le iba a mostrar a Pablo cuánto había que padecer por el evangelio. Recuerden que cuando Lucas escribió tanto su evangelio como Hechos, él buscó información, él averiguó, entrevistó, fue muy diligente y obviamente fue inspirado por el Espíritu Santo. Entonces, él escribe que Dios dijo que Pablo sería un apóstol especial, un enviado especial. Entonces, ya él tenía esa autoridad en los evangelios, en Hechos, perdón, los apóstoles, y entonces, pero los de Corinto todavía no lo validaron. Entonces Pablo va a escribirles: ok, hay algunas personas que me critican, yo voy a decirles lo siguiente. En primer lugar, él ya dijo, él tiene el apostolado. Cristo se le presentó, él lo vio, y por haber visto a Jesucristo, y este le reveló cosas, él ya era apóstol. Pero luego dice, y acá va a entrar algo muy interesante, dice: la verdad es que como apóstoles tenemos el derecho de recibir comida y bebida de parte de ustedes. Entonces, acá él va a comenzar haciendo una afirmación muy fuerte. Tenemos el derecho, como apóstoles, de recibir comida y bebida de parte de la iglesia. Y él va a sustentar esto. Y no solo eso, dice, hasta podemos llevar a una esposa creyente cuando viajamos, como lo han hecho los otros apóstoles, los hermanos del Señor. Y Pedro, ya que otros apóstoles, como Pedro, que eran casados, llevaban a sus esposas a los viajes, ¿no? Como hoy en día los pastores, algunos de ellos viajan con sus esposas y dan conferencias, etcétera, etcétera. Y Pablo dice, yo también tendría el derecho de hacerlo. Sabemos que Pablo no tenía esposa, ¿no? Algunos dicen, era viudo, otros era soltero, no, ahí que se den los teólogos, ¿ya? El punto es que Pablo no tenía esposa, y cuando él escribe esto dice, pero sin embargo, yo tendría el derecho de hacerlo. Pero luego dice, ¿no? O es que Bernabé y yo somos los únicos que tenemos que tener otros trabajos para ganar nuestro sustento. Entonces, eh, sabemos que Pablo tenía otro oficio también. Y Pablo acá le está haciendo ver a la iglesia un principio muy importante que después se va a aplicar para nuestros días. Y es acerca del sustento del siervo de Dios, del siervo que se dedica a la obra. Y mire lo que va a decir, va a usar unos ejemplos interesantes. Versículo 7 dice, ¿qué soldado paga su propio salario? ¿Quién cultiva un viñedo y no come de sus uvas? ¿Qué pastor cuida del rebaño y no toma de su leche? Es interesante que él, su apostolado, su llamado, ¿no?, pastoral, el cuidado de la iglesia, lo va a comparar con un soldado que, ¿acaso un soldado cuando va a la guerra, él mismo está chambeando y luego busca su comida? No, hay un país que lo respalda, que lo sustenta, ¿verdad? Ese hombre que cultiva un viñedo, siembra, se esfuerza, abona, ¿no? Y luego que no recibe paga, crecen sus viñas y no va a comer de ellas. Ese pastor que tiene sus vacas y las hace comer, las cuida, no va a tomar de la leche de ellas, ¿no? Interesante que de todas maneras, miren, hay un tema de que un siervo haga la obra espiritual, pero esa obra espiritual que es obviamente una iglesia, que esa iglesia en cierta forma retribuya ese esfuerzo. Y miren lo que dice, versículo 8, dice, pero esto
no es solo un punto de vista humano. La ley de Dios también dice lo mismo. Ajá, entonces ahora Pablo va a apelar a la Torá, al Antiguo Testamento, para reforzar este punto. Y va a citar, y dice, versículo 9, 1 Corintios 9:9. Así está escrito en la ley de Moisés, no le pongas bozal al buey cuando trilla. Eso está en Deuteronomio 25:4. ¿Qué significaba eso? Ustedes saben que en el Antiguo Testamento usaban a los bueyes y les ponían una madera atrás, ellos jalaban y esa madera trituraba, es lo que es trilla, ¿no? Trituraba la cosecha de tal manera que se separaba la paja de la semilla. Cuando pasaba la madera quedaba ahí. Pero mientras el buey hacía este trabajo, dice que era cruel ponerle algo en la boca el bozal, porque muchas veces las bestias cuando hacían este trabajo, mientras hacían esto, iban comiendo de la misma paja que estaba ahí. Entonces de esa manera trabajaban y comían al mismo tiempo. Pero cuando les ponían bozal, solamente lo hacían trabajar a la bestia. Y entonces esta bestia se desgastaba, se cansaba, ¿no? Y esto en ese tiempo era visto mal. Si un dueño a su bestia le ponía bozal mientras trabajaba, era cruel. Pero si más bien le quitaba el bozal y la bestia mientras jalaba y trituraba el maíz, mientras trillaba, iba comiendo de la misma paja que estaba ahí en la cosecha, eso era bien visto. Ahora Pablo va a decir algo muy interesante, ¿no? Versículo 9, ¿no? Así está escrito en la ley de Moisés, no le pongas bozal al buey cuando trilla. Dice, al decir esto, ¿estaba Dios preocupado solo por los bueyes? Y dice, versículo 10, más bien se refería a nosotros. La escritura es para nuestro bienestar, pues tanto el que ara la tierra como el que trilla deben hacerlo con la esperanza de recibir una parte de la cosecha. Entonces, vamos a ver algo muy interesante, hermanos. Hoy en día, tenemos que entender, y aquí Pablo lo va a defender, que cuando un siervo de Dios da su vida para la obra espiritual, es de Dios que esa cosecha, esa obra espiritual, también retribuya a él en su sustento. Y aquí Pablo está usando un ejemplo, miren, el del soldado, el del pastor, el del que cultiva el viñedo. Va a citar la Torá con el buey y dice, eso no se está refiriendo a los animales, no es un ejemplo humano, está hablando de nosotros, está hablando de la obra, dice, de la obra del ministerio, está diciendo Pablo, no lo estoy diciendo yo, Pablo mismo está diciendo, esto se está refiriendo a nosotros, al ministerio. Y nuevamente, que el que ara la tierra como el que trilla, los que han trabajado, deben hacerlo con la esperanza de recibir una parte de la cosecha. Y aquí en el 11 va a decir algo muy importante y muy fuerte y muy contundente. Así que como nosotros hemos plantado semillas espirituales en ustedes, es mucho pedir que cosechemos cosas materiales. Entonces, aquí más o menos, mis amados, están haciendo este principio que hace que hoy en día los pastores y muchos siervos del Señor, los misioneros, al dedicarnos a tiempo completo a la obra del Señor, la iglesia cubra, ayude, sustente la comida y la casa del siervo de Dios. Lamentablemente hoy en día, debido a muchas falsas corrientes, debido a muchos hombres que llevados por la avaricia, por teologías de la prosperidad, etc., han engañado y engañan a las iglesias, han abusado de este principio para pedir dinero, para decir los de dólares acá, los de $200 a la izquierda, los de 500 o los de 50 a la izquierda. ¿Cómo vas a poder donar eso? Traigan sus billeteras, etcétera, etcétera. Entonces, hombres y mujeres como ellos, falsos profetas según segunda de Pedro, que van a hacer mercadería con las ovejas, que entran encubiertamente, gente como esa han hecho que hoy en día el mundo mire mal el dar ofrenda, el dar diezmo, etcétera, etcétera. Y muchas personas dicen, yo estoy en contra del diezmo, yo estoy en contra porque la Biblia solo habla de ofrenda, que esto usan, que sacan plata, que etcétera, etcétera. Y muchas veces van a una iglesia y dicen, ya están pidiendo dinero. O sea, se han ganado anticuerpos por culpa
de los que han hecho malas cosas, por culpa de los que han engañado, por culpa de los que han abusado con teologías falsas. Un principio que está aquí en la palabra de Dios. ¿Cuál es? Pablo está diciendo que es un derecho, que si él siembra semilla espiritual, dice, ¿es mucho pedir que cosechemos cosas materiales? ¿Que acaso Pablo estaba pidiendo un televisor, estaba pidiendo un carro? No, estaba hablando de sustento, comida. Y todavía le dice a los corintios, ¿no?, en esa traducción, es mucho pedir. Y dice, si otros reciben sustento de ustedes, más derecho tenemos nosotros. Entonces, el Antiguo Testamento respaldaba esto, y Pablo dice que aún, y pone ejemplos de un labrador, ¿no?, de un soldado. Tenemos derecho. Sin embargo, miren lo que va a decir en el versículo 12, segunda parte. Pero no hemos hecho uso de ese derecho. Al contrario, hemos soportado todo para no poner obstáculos a la comunicación de las buenas noticias de Cristo. En otras palabras, a pesar de que nosotros tenemos todo el derecho de recibir sustento de la iglesia y de ustedes, corintios, no lo vamos a hacer, no lo hemos hecho porque no queremos ser de tropiezo, para que no estén hablando, para que no estén murmurando. Me he detenido un poco, amados, para finalmente, ¿qué quiero decirles? Sé que yo soy pastor, pero sin embargo, este pasaje me dice y nos dice que la iglesia, mis amados, debe preocuparse por el sustento de sus siervos. Yo doy gracias a Dios porque Iglesia Corregidora es tan bueno. Amados, ustedes son pero tanta bendición para nosotros los pastores. Gracias a Dios que aún en este tiempo de pandemia no nos ha faltado. Yo tengo colegas, siervos, amigos, pastores, que a raíz de la pandemia las iglesias dejaron de ofrendar. Y ha sido muy, muy, muy difícil. A muchos de ellos los ayudamos, los apoyamos. Sin embargo, yo doy gracias a Dios porque Iglesia Corregidor se mantiene fiel a Dios, ofrendando. Hermanos, Dios bendice eso. Dios bendice al dador alegre. Pero sabe que es un derecho del siervo. Y Pablo se quedó callado, cerró su boca, no quiso hacer de tropiezo. Por eso es que muchas veces para nosotros, mis amados, tocar estos temas hoy en día es bien delicado, bien difícil. Porque al igual que Pablo, no queremos ser de tropiezo. Si estoy hablando de ese tema es porque Dios quiso que me tocara. Señor, tú sabes por qué. Iglesia. Pero Pablo no quiso decirles a los corintios, oigan, ustedes deberían dar. Dice, no lo he hecho. He soportado en silencio porque no quiero ser de tropiezo. Sin embargo, le dice antes, es mucho pedir. Y cita la ley. Y ahora va a decir en el versículo 13. Como ustedes ya saben, los que trabajan en el templo reciben su comida del templo y los que atienden el altar también reciben parte de las ofrendas. Está haciendo alusión a los levitas del Antiguo Testamento. Y ahora él va a establecer, por inspiración del Espíritu Santo, un principio del Nuevo Testamento. De la misma manera, Dios ha ordenado que los que anuncian la buena noticia de salvación vivan de este trabajo. O, como dice la Reina Valera del 60, ¿no?, los que viven o los que trabajan, sirven el Evangelio, ¿no?, que vivan también del Evangelio. Que el Evangelio los sustente. Entonces, estamos viendo, amados, que es un derecho y una bendición de Dios que el siervo, que da su tiempo completo, que da ese tiempo completo a la obra también le dé de comer. Yo tengo muchos amigos misioneros, he trabajado con misioneros de Alemania, Suiza, Corea, Estados Unidos, Inglaterra, Nueva Zelanda, Australia. Por muchos años hemos trabajado juntos con la misión MAE. Y algo que ellos hacían es, presentaban un proyecto, buscaban fondos y una agencia misionera recolectaba esos fondos de las iglesias y les asignaba un sueldo para su sustento, porque ellos se dedicaban al tiempo completo.
Y de esa manera estaban tranquilos. Pablo dice que él y Bernabé más bien estaban haciendo doble chamba, doble trabajo. Y dice, solo Bernabé y yo vamos a hacer esto. No es derecho de la iglesia, o mejor dicho, no es un derecho del apóstol que la iglesia nos sustente, nos ayude. Claro que sí. ¿Es mucho pedir? No. El Antiguo Testamento lo muestra. El Nuevo Testamento, Dios lo está diciendo, que yo estoy trabajando para el Evangelio también me debe ayudar. La iglesia me tiene que sustentar. Sin embargo, Pablo siempre fue muy prudente. Pablo siempre fue muy humilde. Él muchas veces tuvo muchas razones para reclamar, tuvo muchas razones para decir esto es injusto. Sin embargo, él se callaba, él guardaba silencio, él esperaba en Dios. Pero amados, hay momentos en la vida donde las cosas hay que decirlas como son. Hay momentos en los que hay que callar, hay momentos en los que hay que confiar, y hay momentos en tu vida en los que vas a tener que hablar, decir las cosas tal y como son. Por eso no te lo guardes. Sí, es cierto, confiamos en Dios, pero hay momentos en los que hay que decir las cosas tal y como son. Y Pablo en este momento tuvo que decírselo ya a los corintios. Tuvo que finalmente hablar. Y él está diciendo que Dios está enseñando este principio. Y miren lo que dice el versículo 15. Pero yo no he usado esos derechos. Tampoco les escribo para que me den algo. Prefiero morir que perder el motivo de mi orgullo. Es decir, esta carta no es como diciendo, ya pues cáiganse con una ofrenda. No, 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 no. Simplemente les estaba enseñando el deber de la iglesia. La iglesia, mis amados, tiene que amar a los siervos, cuidar a los siervos. Yo creo que soy muy, muy bendecido, mi persona, el cuerpo pastoral, con ustedes, amados. Realmente nos sentimos muy queridos, muy amados, muy, muy, muy amados por ustedes. No nos ha faltado, no nos falta. ¿Por qué? Porque ustedes son fieles al Señor. Lamentablemente hay otras congregaciones que lamentablemente me ha tocado ver que no entienden este principio y creen que el pastor debe dedicarse a tiempo completo, 100%. Es más, algunos hasta la casa está en la iglesia, le dicen casa pastoral. Y presenta un informe y dicen, ¿es su agenda o qué? Ya puede, a ver, pero no, falta, que no está visitando, no está haciendo, ¿no? Y no entienden que este siervo tiene familia, que no se come con un Dios te bendiga, que no se paga una movilidad o un colegio con, con gloria a Dios. Es decir, nuevamente, lo que yo siempre he aprendido y lo digo, la iglesia necesita equilibrio. Por un lado está el extremo de que no, que ya Dios proveerá, ¿no? Y otro lado está la teología de la prosperidad. Traigan su dinero, denme la parte de su sueldo, traigan sus billeteras al frente. Qué pena, mis amados, cuando no hay equilibrio. Porque por un lado la iglesia debe entender que debe amar y cuidar a sus siervos. Por otro lado el siervo tiene que entender que vivimos por fe y clamamos siempre, Señor, el pan de cada día, dánoslo hoy. Orar para que Dios cuide y bendiga a los hermanos. Esto es un tema que muchas veces, yo les soy sincero, mis amados, a veces en la iglesia, en Corregidor, antes cuando nos reuníamos, era un tema que a veces nos daba hasta... No queríamos caer en ser de tropiezo. A veces llegaba gente nueva y nos escuchaba y, están pidiendo dinero. Y no queríamos llegar a eso. Sin embargo, de vez en cuando es necesario enseñarlo. Que ustedes como siervos, como personas, como iglesia, son bendecidos al dar. Son bendecidos al dar. Y en segundo lugar, que el siervo de Dios es digno de su salario. Y que si vive para el Evangelio, que viva del Evangelio también. No es fácil siempre hablar estos temas. No es fácil para mí tocar este asunto. Pero está acá. Para Pablo tampoco lo fue. Y él va a decir en el versículo 16, porque enseñar la buena noticia de salvación no es motivo para que me llene de orgullo. Es solo mi obligación. Y pobre de mí si no lo hago. Él estaba tan, pero tan identificado
con el evangelio, con el trabajo, con la obra. Es más, él había visto el cielo y él decía ir con Cristo es mucho mejor, pero a pesar de que es mucho mejor, yo me quiero quedar por ustedes, por la obra, por hacer el ministerio. Y eso que a Pablo a Pablo le pasó de todo, le pasó de todo. Y sin embargo, él quería seguir en la obra. Vaya amor que tenía por la obra. Y muchas veces nosotros nos quejamos porque se nos hizo tarde, porque me quedé un ratito más, porque... Bueno, mis amados, qué ejemplo el que nos da este siervo de Dios. Pobre de mí si no lo hago. Vaya carga que él tenía por las almas, ¿no? Dice versículo 17, 1 Corintios 9, 17, y si hago este trabajo por mi propia voluntad, entonces merezco una recompensa. Pero no lo he elegido yo, sino que es una obligación que se me ha dado. Versículo 18, ¿y cuál es mi recompensa? Que pueda anunciar la buena noticia de salvación libremente y sin pedir nada a cambio. Es decir, que no hago uso del derecho que tengo de recibir un pago por mi trabajo de anunciar la buena nueva de salvación. Entonces, él tenía todo el derecho de exigir, pero no lo hizo. ¿Por qué? Porque no quería hacer tropiezo a la obra. Miren, hermanos, él sacrificaba su comida. ¿Qué comer? ¿Dónde vivir? ¿Qué sé yo? Bueno, él era misionero, pero igual, ¿no? Tenía dónde recostar su cabeza. Tenía el derecho de pedirlo, pero no lo hacía por no ser de tropiezo a los hermanos. Y porque para él, más que suficiente, motivo de su orgullo, de su ánimo, motivo de su ¿cómo decir? Ese fuego era compartir la palabra, compartir el mensaje de salvación. Sin embargo, la iglesia tenía que entender nuevamente que los siervos del Señor necesitan también ser cuidados, ser atendidos. Mis amados, Dios nos ha puesto, Efesios capítulo 4, para entrenar a la iglesia. Dios ha puesto apóstoles, maestros, pastores, evangelistas, etc. Dios ha puesto eso para entrenar a la iglesia, para preparar, para santificar a la iglesia. Pero es la iglesia quien hace la obra. Son ustedes, no solo nosotros. Nosotros nos ha puesto Dios para entrenarles, para ser ejemplo, para dirigir. Pero amados, todos hacemos la obra del Señor. Ustedes y yo, todos la hacemos. Ustedes son llamados también. La gran comisión no es solo para pastores, es para todos. Y en esa dinámica, aquel siervo que está dedicado a tiempo completo, la iglesia también tiene que cuidarlo. Mis amados, hermanos y hermanas, es cierto, nosotros damos consejería, nosotros les compartimos el mensaje, pero de quien ustedes tienen que depender es de Dios. Acérquense a Dios, amen a Dios. El pastor no es Dios. El pastor es una persona como tú y como yo, con las mismas tentaciones, con los mismos errores que Dios ha puesto simplemente para dirigir. Y no es que la oración del pastor vale más, tu oración también vale, obviamente. Y tampoco significa, ya entonces nadie me pastorea. Tampoco. Siempre, hermano, los extremos, ¿no? Una es la dependencia total del pastor, del hombre. Y la otra es, no quiero que nadie me pastoree. No, ni uno del otro. Equilibrio. La iglesia también tiene que cuidar al siervo, a los siervos. La iglesia también tiene que entender que los pastores tienen día de descanso, que los pastores también necesitan dormir. La iglesia también tiene que entender que el pastor necesita comer. Y en ese sentido, yo doy gracias a Dios por nuestra iglesia, porque sabe cuidarnos. Y yo quiero seguir animándoles, amada iglesia IBC Corregidor. Primero darles gracias a ustedes, gracias a Dios por ustedes, porque gracias a ustedes, nosotros los pastores, nuestro equipo, podemos hacer la obra con libertad. Sin embargo, mis amados, no nos cansemos de hacer el bien, no nos cansemos de seguir dando a la obra, no nos cansemos de seguir dando al evangelio, al ministerio. Quien les habla también ofrenda, también doy al Señor. ¿Por qué? Porque la obra necesita seguir creciendo.
Y de acá a un tiempo, cuando la IBC Corregidor sea una iglesia misionera, ya tenemos 3, pero vamos a abrir más. Hay un plan Perú para hacer muchas cosas. Vamos a tener que aprender a seguir dando para la obra del Señor. Es un acto de fe. Es algo que la iglesia tiene que entender, porque hoy en día lo más difícil es esto, el dinero. Pero Dios es proveedor. Y la Biblia nos va a enseñar también que mientras más damos, más nos da Dios. Que más bienaventurado es dar que recibir. Es una prueba realmente a nuestro corazón cuando nosotros tenemos que ofrendar, cuando muchas veces tenemos que dar, cuando a veces hay poco, pero tú das con generosidad, no por necesidad, sino con generosidad, y vas a ver cómo Dios te bendice más. Hermanos y hermanas, estos temas hoy en día son muy delicados, son muy difíciles de tratar, pero queremos ser bíblicos. Queremos entender los derechos del siervo de Dios. Queremos entender que el siervo se dedica a la obra y la iglesia cuida también al siervo. Y eso, mis amados, eso bendice a todos. Porque ahora el siervo puede dedicarse de manera tranquila y la iglesia también es bendecida. Porque el siervo puede atender. Ambos son beneficiados, ambos son bendecidos. Y creo yo, mis amados, que hasta aquí hemos estado haciendo las cosas bien. Por eso yo quiero dar gracias a Dios en esta mañana, por la iglesia. Quiero orar por ustedes, para que el Señor les dé sustento y para que también Dios ponga en cada uno de nosotros ese corazón deseoso de dar a Él. Así que acompáñame en oración. Señor, te damos gracias en esta hora por este tiempo y por enseñarnos, Señor, lo que el apóstol Pablo decía. Qué importante, Señor, es que por lo que tú mandas, Señor, tú nos enseñas, que el siervo que trabaja para el Evangelio viva del Evangelio. Señor, te ruego por todos los amados pastores, amigos, misioneros, Señor, que necesitan este sustento, que las iglesias, Señor, podamos seguir entendiendo la necesidad de ofrendar, de dar para la obra. Gracias, Señor, te doy por la IBC Corregidor, porque es una iglesia generosa. Y te ruego, Señor, que tú sigas bendiciendo a mis hermanos y hermanas. Bendíceles, Señor, prospérales, dales más, y que ellos también tengan un corazón generoso para el ministerio. Señor, bendice las ofrendas, bendice, Señor, todo, porque finalmente todo es para tu gloria. Nosotros trabajamos para tu gloria. Te servimos, Señor. Gracias, Señor, una vez más. Bendice la IBC Corregidor, bendice las iglesias, Señor, la IBC también, la denominación. Y gracias, Señor, por ser parte de esta iglesia. Te alabamos y te exaltamos y oramos a ti en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, mis amados hermanos, y nos estamos reencontrando el día de mañana.